Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Están bien? ¿Con frío? ¿O el fuego del Espíritu Santo? Yo entré en calorcito igual, así que tenemos eso, así que esperemos que puedan estar bien, que el Señor pueda hablarnos en esta tardecita de su palabra. Hoy día le puse, ya que Esteban siempre le pone un nombre, le puse un nombre también, que es hasta que el pecado sepa amargo, Cristo será dulce. ¿Ya? Cristo será dulce. Lo voy a repetir nuevamente. Hasta que el pecado sepa amargo, ¿le gustan las cosas amargas así? Me carga así cuando, ácido, amargo, así. Hasta que el pecado sepa amargo, Cristo será dulce. Y el texto principal es en Primera de Timoteo, lo vamos a leer y después vamos a orar. Primera de Timoteo 1:15. Si lo quiere buscar o si toma notitas, puede ahí escribirlo. Y dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Ya? Por todos. Yo como misionera, todo el mundo, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿saben para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amado Padre, muchas gracias, Señor, te damos por escuchar de tu palabra, muchas gracias por el tiempo que tuvimos de alabarte, de adorarte. Te pedimos que tú puedas hablarnos, que tú seas, Señor, en esta tarde, que tú seas poniendo en los hermanos lo que ellos necesitan para su crecimiento. Te pido, Señor, de que tú pongas palabras siempre en mí, que tú seas guiando, Señor, todo lo que se va ahora a conversar. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la vida de Pablo, Señor, porque por él podemos aprender muchísimas cosas. Y muchas gracias por cada una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esteban me dijo, hermana, hable de lo que el Señor ponga en su semana y que lo que te ponga en este último tiempo. Y una de las últimas cositas que el Señor me ha estado hablando es ver el pecado que hay en mí. ¿Ya? Muchas veces nosotros vemos el pecado o el evangelio solamente cuando llegamos a Cristo. ¿Quién recuerda cuando ese momento en que llegó a Cristo? Algunos de adolescentes, otros de niños llegaron, otros ya llegaron más adultos, quizás a los 25, 30 años, a los 50 años quizás llegaron al Evangelio. Yo a los 19 añitos. Y ahí cuando se nos dijo el Evangelio, ¿qué siempre se nos repite? Cuando llegamos, de que somos pecadores, ¿cierto? Y que necesitamos a Cristo para poder ser salvados. Y como que ese primer momento queda solamente ahí. Cuando se te muestra el evangelio o cuando se va a evangelizar, eso es lo que uno va a evangelizar. Y queda en ese momento solamente. Pero lo que ahora queremos y quiero llevarte a la reflexión, que es en el día a día que tenemos que ver el evangelio. Día a día. Así que es una palabra fuerte que el Señor me ha estado hablando. Estoy leyendo un libro y esta frase que les dije al principio no es autoría mía, sino que en ese libro salía, hasta que el pecado no sepa amargo, Cristo va a ser dulce. Y cuando lo leí fue como, Señor, a veces lo olvidamos nosotros cuán pecadores somos. Porque sabemos que en Cristo somos salvos, ¿cierto? Sabemos, y cuando nos dice la palabra nueva criatura somos, ¿cierto? Pero estamos en una santificación que es progresiva y sigue el pecado en nosotros. Y es una lucha del día a día que tenemos que nosotros realizar. Y pequeñas decisiones a veces, pequeñas decisiones. Entonces, cuando llegamos a Cristo entendemos que somos pecadores y reconocemos nuestra necesidad de salvación, ¿ya?
reconocemos que, y ahí en ese momento nosotros nos arrepentimos y abrazamos el Evangelio, ¿ya? Pero con el paso del tiempo nosotros, algo va pasando con el Evangelio y lo vamos olvidando, ¿ya? O a veces ya no nos esforzamos por el día a día. Entonces, la Biblia nos enseña algo diferente. El Evangelio no es solamente la puerta por la cual entramos al reino de Dios, es también por el cual nosotros caminamos día a día, el Evangelio, día a día. Entonces, nosotros necesitamos de su gracia hoy, no en el ayer. Necesitamos la gracia hoy. En este mismo momento necesitamos de su gracia. Necesitamos de su perdón hoy, no ayer, o a los 19 años cuando yo le conocí, o a los 50 años cuando le conocieron. Nosotros necesitamos su misericordia hoy, no en el futuro, ¿cierto? Y tampoco cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Por eso, este título de este mensaje es hasta que el pecado sepa amargo, Cristo será dulce. Quiero que se vayan con eso acá para que pueda usted reflexionarlo durante la semana. Entonces hablemos de Pablo. Esta carta ya estaba como bien avanzada la vida de Pablo, el gran Pablo, el que escribió gran parte de todo el Nuevo Testamento. El gran Pablo que tuvo una conversión, ustedes saben, quedó ciego, ¿cierto? El perseguidor de la iglesia, ahora un fiel seguidor y discípulo del Señor. El gran Pablo que hizo milagros, fue y exploró el mundo conocido, un gran misionero y ejemplo de misiones para mí, que me encanta todo eso. El gran Pablo estaba diciendo: Cristo murió por todos, de los cuales yo soy el primero. Ya, pero Pablo, ¿no le estáis poniendo mucho color? Tú, el gran Pablo, ¿cierto? ¿Cómo ustedes dirían? Si tenemos al Pablo acá, ¿cómo lo trataríamos? Eminencia, ¿o no? Así como intocable. Y él se encontraba el gran pecador. Yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. De estos pecadores que somos nosotros, yo soy el primero. Entonces, podemos acá, espera, ahí. Entonces, también Pablo nos dice: yo fui el primero. Y eso es importante. Nos dice: yo fui el primero de todos estos pecadores. Es como: yo soy el más anciano, yo fui el primer gran pecador, ustedes después vinieron. Sino que dice: yo soy el primero. Yo soy el primero, no fui el primero, yo soy. Tiempo presente. ¿Ya? Y eso es bien importante. Y por eso yo les decía, el Evangelio no lo vio solamente en su momento de conversión, sino que sigue estando en su presente. Por eso dice: yo soy el primero, no fui el primero. ¿Ah? Y como les decía, ver a Pablo y compararnos con nosotros, entonces nosotros quedamos re chicos, porque él había plantado mucha iglesia. ¿Y nosotros? ¿Cierto? Él había sufrido persecución. Ya nosotros quizás unas pequeñas burlas de aquí por allá, ¿o no? Él había sufrido persecución. Recuerden que ya estaba en sus últimos tiempos había harto viaje había hecho ya Pablo, ¿cierto? Había escrito gran parte del Nuevo Testamento. Nosotros ni hacemos los devocionales. Yo ni en los martes estaba subiendo los devocionales. Imagínense. Y él había escrito gran parte ya del Nuevo Testamento. Y nosotros no podemos hacer ese compromiso. Por eso, esta palabra nosotros siempre decimos: primero llega uno. Primero llega uno. Pero él dice: yo soy el primero. Soy el primero de los pecadores. Porque Pablo no se comparaba con las otras personas. A veces, no sé si les pasa a ustedes que dice: ya, pero yo soy, oye, ¿viste al hermano que llegó? Ya, yo estoy mejor que él.
Entonces, ¿estoy bien o no? Pablo no se comparaba con otros. Él no dice, yo no hago lo que aquello hace. Y saben que cuando yo era católica, hasta los 19 años fui católica, yo sí me comparaba de esa forma, po. Porque los católicos, yo viniendo de familia católica, pensaba que era por obras. Y como que siempre fui buena. Así como, entonces yo decía, ya, pero yo no hago todas esas cosas que hacen las otras personas, po. Ni siquiera decía groserías desde chica, como que no fumaba, no sé, como esas cosas que uno dice, po. Entonces me comparaba con otros. Y no, po. Pablo jamás se comparó con otros. No sé, otra frase que podríamos decir, yo no cayó en ese pecado, porque a veces hay pecados que son más visibles, ¿o no? Entonces puede que ustedes dicen, ya, pero la hermanita, ¿en qué va a pecar? No conoce su corazón. Si vieron el corazón de esa persona, ¿cierto? Y por eso Pablo puede decirlo muy bien, porque Pablo conocía su corazón. Él escudriñaba su corazón. Y podemos verlo, hay un pasaje muy lindo que amo, Salmo 139, que es, examíname, oh Jehová, y muéstrame lo que hay en mi corazón. Ya yo lo voy a leer bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios. Es algo que tenemos que pedirle todos los días al Señor. Examina cómo está mi corazón. Recuerden que el corazón sale las malas acciones. Del corazón es engañoso. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que hay en nuestro corazón, nos vamos a equivocar. No está bien. No sé, si me enamoro de alguien y confío plenamente en mi corazón, me voy a equivocar, porque engañoso es el corazón. Entonces tenemos que pedirle una y otra vez al Señor, examina lo que hay en mi corazón y ve si hay perversidad de ahí. Y llévame, ¿cierto?, por los caminos que tú quieres. Me gusta cómo termina, y guíame en el camino eterno. Porque nuestro camino donde queremos llegar es a la eternidad. Una eternidad junto con Cristo, ¿cierto? Entonces tenemos que pedirle al Señor. Y eso me gusta de Pablo, porque él iba conociendo su corazón, iba examinando su corazón día a día para poder decir esas palabras. Entonces, cuando nosotros empezamos a examinar nuestro corazón, ya no nos comparamos con el hermanito o la hermanita. ¿Quién es nuestra comparación para decir esto es pecado? A ver, es Cristo. Él es nuestra comparación. Y cuando cada vez nosotros vemos más a Cristo, ¿qué va a pasar? Más pecadores nos vamos a sentir. Cuando hablamos de pecado, es fuerte. Entonces, cuando uno mira verdaderamente a Cristo, descubre cuánto le falta, cuánto nos falta de Él. Y por eso tenemos que ir día tras día a buscarlo, día tras día. Mientras más cercano estamos a la luz, más vemos la suciedad que hay en nosotros. Como una ventana, supongamos que una ventana está re sucia, ¿ya? Pero están todas las luces apagadas, ¿vamos a ver esa suciedad de la ventana? Pero cuando encendemos la luz, decimos, ¿qué pasó acá? Está re sucio, po. Y ahí tenemos que nosotros ir a limpiar. Por eso, cada vez que nos acercamos más a la luz, vamos a ver mucho más de lo que hay en nuestro corazón. Y por eso tenemos que ir a Cristo, para que podamos estar cerca de esa luz y poder ver lo que hay. Porque cuando tú te encuentres que estés bien, preocúpate, porque puede que no te estás acercando a Cristo. Puede que no lo estés buscando.
Cuando tú digas, está todo bien en mí, no sé, no he pecado. ¿Cómo que no? Ajá, ajá. Puede que algo estemos haciendo mal, ¿cierto? Y algo que el segundo punto con respecto a la vida de Pablo y que nos muestra este pasaje es que hubo un crecimiento en humildad de Pablo. Y vamos a ver 3 contextos cuando él comenzó su caminar con Cristo por el medio y ahora este último que ya estaba ya finalizando. Y vemos que 1 Corintios 15:9. A ver si lo buscan ahí. 1 Corintios 15:9. Y es bueno esta humildad que nos lleva a reflexionar Pablo. Dice ahí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso fue una de las primeras cartas más o menos, ¿ya? Entonces, a medida que pasan los años, el concepto de sí mismo parece disminuir, no aumenta. Y no sé si le ha pasado a veces que cuando vamos caminando en el Señor, nosotros nos sentimos más bacanes. Pablo se fue sintiendo el peor a pesar de los años. Entonces, vemos esto de que él se encuentra el más pequeño de los apóstoles. Y estaba claro, porque primero él no lo había vivido, ¿cierto? Junto con los demás apóstoles, como Pedro, como Juan. No había estado, no había compartido todo aquello como ellos. Entonces él se sentía como el más pequeño de los apóstoles. Luego, en Efesios 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ya no solamente se estaba comparando con los apóstoles, también de todos los santos, el más pequeño. Vamos viendo esta humildad que está teniendo Pablo. Y finalmente el pasaje que comenzamos, 1 Timoteo 1:15. ¿Ya? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿él se volvió peor? No, se volvió más santo aún. No es que se haya vuelto peor, porque si vamos viendo todas las cosas de Pablo, hubo una santificación, ¿cierto?, desde él. Pero, ¿cierto?, a medida que nosotros vamos conociendo más profundamente la santidad de Dios, peor nos vamos sintiendo, pero más cerca estamos de Él. La madurez cristiana no consiste en pensar cada vez mejor en nosotros mismos. Y a veces esto a mí, esta semana me hacía así como cortocircuito, porque la psicología a veces nos habla de que yo tengo que sentirme bien con nosotros mismos, ¿me entienden? Pero Cristo acá no me está contrastando con esto de que no tengo que tener este concepto de que yo estoy mejor, sino que verlo a Él y ahí voy a ir mejorando. Y está muy ligado con las palabras que nos ha dicho el pastor en las últimas semanas, con transformar nuestra mente. Porque solamente en Cristo podemos transformar nuestra mente. Y transformando nuestra mente, nosotros vamos a poder tener paz. Nosotros vamos a poder amar a otros. Nosotros vamos a poder reconciliarnos con otros, quitar nuestro orgullo. Porque, hermanos, recuerden, hay muchos pecados que son muy visibles, pero estos mismos, el orgullo, a veces nadie te lo ve, pero podemos ser muy orgullosos. Y eso es un pecado. Entonces, cuando conocemos profundamente a Dios, entendemos cuánto dependemos de su gracia. Y eso es lo maravilloso, poder ver la gracia del Señor. Pero cuando más agradecidos nosotros vamos a estar de su gracia, es cuando veamos profundamente el pecado que hay en nosotros. Yo, este libro que estoy leyendo es para preparación de noviazgo, entonces entender que cuando estoy pronto a estar con otra persona, es otra persona igual de pecadora que yo. Y nuestra relación acá de hermandad, y que es maravilloso cuando nosotros compartimos, somos de pecadores. Cuando venimos y abrazamos, estamos abrazando a otro pecador.
y que venimos con un montón de batallas de la semana, ¿o no? ¿Cierto? Venimos con un montón de batallas, luchas, que muchas veces nosotros no nos hablamos, entonces no sabemos lo que te está pasando. Y viene ahí la lucha, pero hermano, lo pudiste superar, estás acá, y va a ser una lucha que va a seguir, porque Pablo mismo, a pesar de toda su trayectoria hasta lo último, luchó junto a su pecado. Ay de mí, quita esto de mí. ¿Entienden? Y es algo que es día a día, y por eso son de pequeñas decisiones. Y el punto 3 es la santidad de Dios revela nuestro pecado. Me gusta mucho cuando Isaías, profeta Isaías, ve la gloria de Dios en el templo, y él no dice, wow, qué gran profeta soy yo. No sé si alguien recuerda qué dice el profeta Isaías cuando ve la gloria de Dios. ¿No? No. Él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y él quería tomar una piedra ahí y poder quitarla. ¿Ya? Porque la santidad de Dios revela verdaderamente nuestra condición. O Pedro, cuando realiza la pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, cuando nosotros vamos en este caminar y vemos la gloria del Señor y vemos cuán santo es, nos vemos esta inmundicia que tenemos y no queremos acercarnos. Pero eso es lo maravilloso, porque Cristo rompió el velo y podemos acercarnos libremente ante Él. Podemos ir libremente, hermanos. Recuerden que antes pasaba por muchos temas de sacrificio, ¿cierto? Un montón de cosas que se tenía que hacer para ir ante la presencia del Señor, y solamente una persona podía ir. Y recuerden que tenían que entrar con una campanita, porque si sonaba ahí, tenían que sacarlo porque moría, ¿cierto? Pero nosotros, el velo se rasgó y podemos entrar ante su presencia. Pero a veces pasa que aún teniendo esta gracia tan inmerecida, no la tomamos con totalmente, y lo digo por mí también, por mí primeramente, no lo tomamos con mucha conciencia y nos aprovechamos de esa gracia. Malgastamos esa gracia. No vemos esa gracia del Señor. ¿Entienden? O Job, por ejemplo, después de escuchar a Dios declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cierto? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Cuando vemos al Señor, viene un arrepentimiento sincero. No es solamente cuando conocemos al Señor una pequeña oración de fe, ¿cierto? Esa declaración de fe que a veces se hace y todo, sino que cuando realmente vamos y conocemos, leemos la Biblia, más cercana estamos a Dios, viene este arrepentimiento. Entonces, la santidad de Dios actuó como un espejo. Y esa es la idea, que nosotros podamos vernos en ese espejo y ver lo que no está correcto, ¿cierto? Y que día a día, hermano, y esto no es como que ya llegáis y te transformáis totalmente ahora, ¿cierto? La metanoia ahí es una transformación progresiva. Es una transformación progresiva. Tienes que tenerte también paciencia y perdonarte también a ti. Muchas veces nosotros desestimamos el perdón del Señor y no nos hemos perdonado nosotros mismos. Me acuerdo una vez en mi vida que tuvo que Dios usar a una hermana para hablarme de eso, porque yo no me perdonaba. Decía, ¿tú eres más grande que el Señor entonces, para no perdonarte? El Señor nos ha perdonado. Y a veces no avanzamos porque nosotros no nos hemos perdonado y nosotros no somos dioses. Entonces, David también entendió la gravedad del pecado
Y vamos a leer Salmo 51. Oye, David, da cosa a veces estudiar a David porque su vida deja harto que desear, ¿o no? Pero cuanto más vamos avanzando en nuestro caminar, yo siento que más nos parecemos a David, ¿o no? ¿O no? Dice Salmo 51, mire, es para leerlo todo, ¿ya? Yo lo invito a leer el Salmo 51 en su casita detenidamente. Pero quiero el 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ya? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Y me encanta el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, David, dice acá, cuando después que llegó de Betsabé, vino a Natán el profeta, ahí, cuando la embarró. ¿Ya? Ahí cantó esto, cuando la condorió, pero bien condoreado. Y yo creo que más de una vez en la semana te condoreaste, ¿o no? Amén. Yo soy la primera. Más de una vez nos condoreamos. Y por eso a veces cuando vemos David, ya, pero Señor, tanto que se equivocó, pero era conforme al corazón del Señor, ¿cierto? Siempre se dice eso. Es porque de verdad entendía el tema de acercarse a Dios y pedir perdón, de un arrepentimiento que no fue de una vez, sino que es cada día, y entender que solamente en Él podemos ir. Él no se comparaba con otros, porque, y el pecado, y esto es importante, hermanos, el pecado tampoco lo veía así, pecó contra su hermano, mandó a matar al esposo, ¿cierto?, de Betsabé, pecó contra Betsabé también, pero él entendió que contra quien pecó es contra Dios. Nosotros podemos obviamente lastimar al otro, porque nuestro pecado, hermanos, lastima al otro, nuestro orgullo lastima al otro, nos separa del otro. Mi familia, por ejemplo, está totalmente separada porque hay orgullo en ellos, hay un pecado ahí en ellos y los separa uno de los otros. Pero ellos sobre todo están pecando contra Dios. Yo estoy pecando contra Dios. Y entender eso, hermanos, es que nos estamos separando de Dios cada vez que lo hacemos. Y por eso tenemos que arrepentirnos una y otra vez. Ir delante de Él, porque por su gracia nosotros somos perdonados. Ir y pedir perdón. Entonces, David está diciendo estas palabras. David está reconociendo su error. Está echando afuera todo lo que hizo mal. Y decirle estas últimas palabras, el gozo, ¿cierto?, que vuelva a mí de su salvación. A veces nosotros venimos totalmente abatidos, pero la idea es que terminemos con gozo, porque hemos sido salvados, porque podemos tener esta llegada libre al Señor. Y ese es el gozo que tenemos que tener todos los días. Y ese gozo, hermano, se va viendo desde el internamente, externamente, ¿o no? Cuando vivimos en pecado, hermano, una cosa es estar en lucha y otra es dejarnos libre en el pecado. Y se nota en la persona. Porque he estado ahí. Y se ve en el cuerpo.
Cuando yo estaba totalmente con mucha acné, era porque yo me había abandonado en el pecado. Y la otra gente ni cuenta se daba, porque eran cosas muy internas. Ya, pero tu hermanita, a mí algo siempre me decían en la iglesia, es que tú eres muy buena. Pero a mí externamente se me notaba. Me había abandonado en el pecado. Y el gozo no estaba de su salvación. Yo no me perdonaba. Y por eso tenemos que ir por ese gozo de la salvación, pero con un corazón arrepentido día a día. ¿Le está haciendo clic esto o no? Como a mí. A veces David podría haberse justificado. Ya, pero Betsabé estaba ahí justo cuando yo miré, ¿o no? Ya, es que la hermanita justo viene así vestida, entonces, ¿cómo no la voy a mirar? ¿O no? ¿Podría haberse justificado David? ¿Ya? O podría haber buscado excusas. O podría haber culpado a las circunstancias. Y eso a mí me confrontaba bastante, porque yo decía, ya, pero es que yo pasé esto y esto y esto en mi familia, y por eso soy así. Hermanos, es por nuestro pecado que somos así, no por nuestras circunstancias. Podemos decir muchas cosas de nuestras circunstancias, pero eso tenemos que llevarlo a la gloria del Señor y decir, esas circunstancias me llevaron a conocer a Cristo, y no tomarlo como excusa para el pecado. Yo por mucho tiempo me vi como víctima y lo veía simplemente como una excusa para pecar. Y tengo que llevarlo para glorificar al Señor. Eso me llevó a conocer a Cristo. Por eso Dios me hizo más sensible y pude conocerlo y llevarlo para glorificarlo a Él. No como excusa. David no lo llevó como excusa. Ya, pero es que yo era el más chiquito ahí, nadie me veía, ¿cierto? Yo era un pastor nomás. No. No tomó nada como excusa. Simplemente aceptó el pecado que había cometido. Reconoce su pecado. Entonces dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces David comprende que el problema principal no es simplemente haber cometido un error. Por eso declara, contra ti solo he pecado. Solamente contra Él. Contra Dios hemos pecado. Entonces el arrepentimiento verdadero comienza cuando dejamos de minimizar nuestro pecado. Ya, pero sí, no, con este pecado yo no estoy afectando a ninguna otra persona. Esto está sucediendo sola en mi pieza. No está afectando a nadie más. Pero estamos pecando contra Dios. Él no está viendo. Puede que nadie sepa lo que está pasando en tu habitación, pero hay alguien que es omnisciente, omnipresente, que Él está ahí. Así que la Biblia, vivimos en una cultura que constantemente intenta justificar todo, pero la Biblia nos enseña a llamar pecado al pecado. Yo por mucho tiempo como que me dio cosa predicar sobre este tema, porque uno suele hablar más de la gracia del Señor, más que el pecado. Y el Señor habla sobre esto. Y yo como, uy, así. Y por eso, ¿cómo era el inicio? A ver quién recuerda el inicio, ¿cómo se llama el título? El pecado sea amargo. Eso, muy bien. Solo cuando el pecado es amargo para nosotros, Cristo será dulce. Cristo va a ser dulce. Entonces, hermanos, ya vamos finalizando. Necesitamos examinar nuestro corazón. Ya les había leído, ¿cierto?, el Salmo 139. Examíname, oh Dios, mi corazón, lo que tengo aquí adentro. Muéstrame a mí si hay iniquidad. Que ninguna otra persona puede venir porque
nosotros siempre vamos a mostrar al otro lo mejor de nosotros. Ni siquiera a veces tu pareja va a saber realmente. Entonces, por eso, el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y tenemos que ir delante de Él para que nos muestre lo que hay ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Recuerden que aquellos pecados que son más visibles viene desde una raíz, que Dios nos muestra esa raíz. Mis raíces de inseguridad. ¿Por qué viene esa inseguridad? Y tengo que ir ahí a la raíz y pedir perdón por eso. Y que el Señor transforme eso. Entonces, esta oración es profundamente humilde, ¿cierto? Examina a mis enemigos, examina a mi familia, examíname a mi iglesia. No dice eso. No dice David, examíname a todo lo que tenemos acá, sino que examíname a mí. A veces vemos, ¿cierto?, la paja del otro, como el que dice. La paja de los paquetes, miramos la media viga que ¿Cierto? Y de verdad, yo por mucho tiempo me encontraba sumamente buena, porque me lo decían una y otra vez y uno se lo cree, pues hermanos. Uno se lo cree. De verdad, mis amigas siempre me decían, porque obviamente no veían, es como, no, es que la Maya es muy buena. O no sé, pasan cosas, no, es que esas cosas le pasan porque la Maya es muy buena. Vayan a mi habitación. La Maya es muy buena. Jesús enseñó que del corazón vienen los malos pensamientos, la envidia, el orgullo, la inmoralidad, la maldad. Nuestro corazón necesita ser examinado constantemente por Dios, hermanos, porque somos expertos ver lo pecado en otro y no en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué cuesta tanto reconocer nuestro pecado? Porque nuestro corazón es engañoso. Desde Génesis, Adán culpó a Eva. Desde el inicio culpamos a otros. Como les decía, no justificar. Yo decía, no, es que yo tengo esto por mi mamá. Lo justificaba todo. Mi mamá es que tiene la culpa si otra pecadora más que necesita del Señor. ¿Cierto? No, es que la culpa es de mi esposo. Mi esposo no me quiere como en verdad, o yo necesito. Viene de ti. Tú estás poniendo más expectativas, tú estás buscando más en Él. Y a quien debemos buscar es al Señor. En Él suplir nuestras necesidades. Y nosotros a veces amamos muy egoístamente. Estoy aprendiendo de noviazgo, ¿ves? Eva también, po. Cuando Adán dice, es que fue Eva. ¿Y Eva a quién culpa? A la serpiente, po. Oye, ese animal. Y nosotros podemos culpar también ahí a otros. Nos justificamos, nos defendemos, nos comparamos. Entonces ahí nosotros pensamos, no soy tan malo, todos hacen lo mismo, y esto es importante. Oye, ya, pero todos hacen lo mismo. Ese. Exacto. También no es tan grave, ya, pero si es una mentira blanca, no es tan grave, ¿cierto? Exacto. Entonces, recuerden, podemos admitir nuestras faltas porque nuestra esperanza está en Jesús. Entonces, el Evangelio, hermanos, no es solamente cuando nosotros llegamos a Cristo. El Evangelio es para vivirlo día a día. El Evangelio no es solamente cuando nosotros vamos a predicar a las calles y ahí mostrar el Evangelio. No es solamente cuando vamos a los niños y mostramos el temita de los colores y explicamos el Evangelio ahí a los niños. El Evangelio tenemos que recordarlo a nosotros mismos también, a pesar de que llevamos 1, 2, 5, 10 años caminando con Jesús. El Evangelio tenemos que ir una y otra vez a Él y decir y reconocer, yo soy pecadora, yo necesito de su perdón y necesito que vuelva el gozo de mi salvación. Así que recuerda esto, Cristo murió por mí.
Cristo me perdonó. Cristo me ama. Él ha dado su Hijo. Y esto es lo maravilloso. Y esto es el centro del Evangelio, ¿cierto? Que Cristo vino al mundo para salvar a cada uno de nosotros y a reconciliarnos con el Padre por amor. Y eso es lo maravilloso y es nuestro núcleo central. Y entender que esto es por amor. Por amor yo voy a ir a Cristo también día a día, reconociendo, ¿cierto?, quién soy, porque quiero verlo más, quiero conocerlo más. Y recuerda, Cristo está transformándote. Hermano, no eres igual a como eras un año atrás. Estás en el proceso. No son iguales, no son iguales. Pero tú dijiste, ya, pero es que retrocedí, volví a caer en esto. Pero antes lo hacías muchas más veces más, muchas más veces más. Aunque caigamos una y otra vez. David, pues ya recién estábamos viendo a David, ya condorió después de tanto conocer a Dios. Pero hay que arrepentirse. El Evangelio es para cualquier momento, día a día. Obviamente que no. Pero no hay pecado que te separe de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Cierto? Dice el Nuevo Testamento también Pablo. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Por eso, podemos caer una y otra vez, pero no hay nada que nos separe del amor de Dios. Solamente necesitamos un corazón dispuesto para ir y arrepentirnos, sinceramente. ¿Cierto? Así que, concluyendo, Pablo se veía a sí mismo como el primero de los pecadores, ¿cierto? El más pecador de todos. David pidió que Dios examinara su corazón. Isaías cayó quebrantado delante de la santidad de Dios. Todos entendieron la misma verdad, que mientras más conocemos a Dios, más conscientes somos de que necesitamos a Dios. Entonces la pregunta acá es, ¿estás necesitando de Cristo? La pregunta acá es, ¿te has estado quizás comparando con otros? ¿Cierto? Porque puede que nos hayamos estado comparando con otros. Hay algo que quizá el Señor, porque el Señor siempre nos está mostrando algo que necesitamos trabajar. ¿Te ha estado el Señor mostrando en este tiempo qué tienes que dejar? Quizás una relación. Quizás el Señor te ha estado mostrando que tienes que dejar el orgullo en esto y hablarle a esa persona. Y quizás no le hemos hablado por puro orgullo. O quizás no puedes mantener tus hábitos. ¿Por qué no puedo mantener mis hábitos? Y muchas cosas quizás el Señor quiere trabajar en ti. Tenemos que pedirle, como David, examíname y muéstrame. Pero para eso, ¿qué se necesita? Intimidad. Porque quien no va a Dios no le va a preguntar, examíname, oh Dios, y muéstrame. El Señor te va a mostrar cuanto tengamos intimidad con Él. Entonces, ¿estamos teniendo intimidad con Dios para que Él nos pueda mostrar? Porque el Señor puede que te hable de 1000 maneras, ¿cierto? Pero nosotros no queremos escuchar. Entonces, que el Señor nos permita ser sensibles a lo que Él nos quiere decir. Y si en este momento justo ha venido a ti como algo que tienes que cambiar, es porque el Señor lo ha estado poniendo. Y que te tienes que arrepentir y el Señor va a trabajar en tu corazón. Él trabaja, Él lo moldea. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Antes no se tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que Él nos renueva, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a dar la valentía. Que en ese momento, cuando tú quieras hacer lo malo, ve al Espíritu Santo y dile, tú dame dominio propio. Porque necesitamos dominio propio para no pensar hacer lo malo.
Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza. Tenemos ir a la Biblia una y otra vez, memorizarte palabra, porque esa es nuestra batalla. La batalla, hermanos, el diablo a veces no tiene que hacer absolutamente nada, porque nuestra peor batalla es con nosotros mismos, con nuestro pecado. Y por eso tenemos que vencerla con palabra. Filipenses también, en esto pensad, en lo que es bueno, lo que es bondadoso. Si hay cosa mala, cierto, desecharla. En esto pensad. Y tenemos que memorizar palabra. Y con eso vamos a poder combatir cuando vengan las tentaciones. Recuerden, Jesús fue tentado en todo, pero con palabra Él siempre daba victoria. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, estamos delante de ti, rendidos, Señor, delante de ti, con un corazón, Señor, que quiere ser examinado solamente por ti, a la luz tuya, no comparándonos, Señor, con los demás, sino que a la luz tuya, Señor. Dios, no hemos pecado contra el otro, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de ti y queremos hacer lo bueno. Queremos mostrarle al mundo, Señor, de que tú transformas las vidas. Pero para eso nosotros tenemos que ser transformados. Nuestra mente, Señor, tiene que ser transformada. Nosotros, Señor, queremos estar contigo. Queremos depender de ti. Señor, depender de tu bondad, que depender de tu Espíritu Santo, Señor. Cuando vengan las tentaciones, Señor, estar dispuesto a hacer lo bueno, Señor, y mirarte a ti y saber palabras, Señor, y intimidad contigo, Señor, para no caer y hacer lo malo. Señor, fortalécenos. Y gracias porque podemos ser iglesias. Y cuando venga, tú nos mostraste también a través de la palabra que si estamos tentados podemos ir delante del hermano y decirle, ya, ayúdame. Porque podemos también ir al otro y confesar. Señor, tú le decías a los discípulos cuando estabas triste y pedías ayuda en oración. Así ahora queremos, Señor, también que estemos orando los unos a los otros para ser fortalecidos. Señor, tú sabes cada una de nuestras luchas. Tú sabes, Señor, en qué pecamos, Señor. Y queremos hacerlo y transformándonos día a día. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por darnos hombres tan normales, Señor, que tú trabajaste y te glorificaste en sus vidas. Gracias por Pablo. Gracias, Señor, por David. Gracias por Isaías, Señor. Gracias por esos hombres que viste lo más vil, tú los tomaste y fuiste glorificado, Señor, en ellos. Así nosotros también, Señor, porque tú de lo vil tomas para glorificarte. Entonces somos herramientas tuyas, Señor, y queremos mirarte a ti. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra y ayúdanos a mirar tu evangelio día a día. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.